Mis hermanos y amigos, vamos a continuar hoy con el estudio bíblico que estamos desarrollando desde hace cierto tiempo en el libro de Proverbios. Yo espero, y yo creo que sí, que todos estamos creciendo en sabiduría. Aún no somos el hombre sabio ni la mujer sabia que se describe completamente aquí, pero estamos creciendo en sabiduría porque estamos en el sabio, en Cristo Jesús. Y hoy vamos a continuar desarrollando o viendo, analizando rápidamente los consejos que empezamos a ver en el capítulo 25, una serie de comparaciones y lecciones morales. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 27, y lo he titulado Lecciones para una vida sabia. Creo que ese es el gran tema de nuestro libro, Lecciones para una vida sabia, y el proverbista una vez más toca diferentes aspectos de nuestra vida diaria. La sabiduría no consiste simplemente en tener la capacidad filosófica de esbozar elucubraciones que algunas pueden ser lógicas y trascender con el pensamiento en algunos aspectos de la vida, sino que a la luz de lo que hemos visto, la vida sabia es la vida que se sustenta en el temor de Dios. Es una vida práctica, no es una vida de meras especulaciones, es una vida práctica. Y hoy vamos a estar viendo cómo el proverbista toca aspectos como la incertidumbre del futuro, como la autoglorificación, de lo cual no debe participar uno. Una vez más habla del enojo y la envidia, de la bendición de una santa amistad, de la inconstancia, de un buen vecino. Son temas con los cuales uno se enfrenta día a día. Así que revisemos rápidamente estos distintos aspectos en los cuales el proverbista nos da sabios consejos. Así que vamos a empezar con el versículo 1. ¿El versículo 1 de qué trata? Bueno, trata de la incertidumbre del mañana. ¿Cómo ser sabios frente al mañana? Dice él, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Bueno, el proverbista aquí no nos dice que debemos ser débiles en la planeación. Él no está diciendo que está mal planear para el mañana. Lo que pretende corregir él es el pecado de la presunción. Y hay un texto que creo que lo explica de una forma muy clara en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan a Santiago? Bueno, Santiago es como una explicación o comentario de lo que dice aquí en este texto. Santiago dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y etcétera. Y Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Entonces el cristiano no habla así, sino que Santiago dice, él nos instruye, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Obviamente que hoy día el cristiano neomístico de nuestro tiempo no estaría de acuerdo con Santiago y lo corregiría y le diría, no, Santiago, yo no voy a decir si Dios quiere, yo sé que Dios quiere. Bueno, eso es presunción. Y eso es lo que corrige Proverbios 27:1. Y Santiago continúa diciendo, pero ahora os jactáis
en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a lo que se refiere directamente es eso: evitar la presunción respecto al futuro. Por lo tanto, siempre debemos decir: si Dios quiere, haremos esto. Que ese sea nuestro lenguaje. Y no te afanes por conocer lo que será el mañana. Hay personas que se afanan, incluso hay gente muy astuta que dicen que leen las cartas, el café, el chocolate, las manos, los frijoles. Bueno, lo de los frijoles no sé, pero porque las personas quieren conocer qué será el mañana. Mira, no te afanes, a Dios le plació dejarnos en cierta oscuridad respecto a lo que será el mañana. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Yo hago planes, pero siempre digo: si Dios quiere, será esto. Yo no sé si Dios quiera o no, pero espero en Él. Y esperar en Él nos da confianza, tranquilidad. En el versículo 2, el proverbista toca otro aspecto de la vida diaria, en la cual debemos crecer en sabiduría. Y es en el tema de qué hacer, o más bien qué no hacer. Y es la autoglorificación. Aquí hay una prohibición. La autoglorificación prohibida. Miren el verso 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. En la costa tenemos un dicho que no lo he escuchado aquí, no sé si sea hasta de acá. Cuando alguien empieza a jactarse mucho, le decimos: alábate pollo, que mañana te asan. Creo que algo así es a lo que se refiere él. No te alabe, deja que el extraño sea quien lo haga. Y eso está relacionado con el versículo 1. Si la jactancia respecto al mañana es nociva para el alma, mucho más lo es la jactancia respecto al pasado o al presente. Es cierto, Dios ha actuado para nuestro bien en el pasado. Dios nos sigue dando de su gracia en el presente y esperamos y tenemos la confianza que lo hará en el futuro. Por lo tanto, si dependo de Él, no habrá motivo para ninguna autoalabanza personal. Como dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Una persona jactanciosa o autoglorificante se caracteriza porque el yo está frecuentemente en sus conversaciones. ¿Sí se han dado cuenta? Hay algunas personas que hablan mucho de yo. Yo hice, yo dije, yo canté bien, yo cociné bien, esto quedó bien por yo. Bueno, eso es lo que dice aquí el proverbista, que no debe estar en el sabio. Miren, aquel que reconoce que todas las cosas que tenemos o que hacemos provienen de la mano benevolente del Creador, entonces su lenguaje, así como Santiago nos dijo, respecto al futuro, también cambia respecto al pasado y al presente. Y él dice: gracias al Señor pudimos hacer esto, o gracias al Señor se alcanzó esto, gracias al Señor esto o aquello. Y eso es distinto. Y una persona centrada mucho en el yo es una persona que causa fastidio. Es una persona que causa fastidio. No está dándole la gloria a Cristo.
su vida no está centrada en Cristo. Ahora, dice aquí, alábete el extraño. No esperamos alabanza de nadie. No estamos buscando alabanza de nadie, pero si la alabanza viene, entonces el sabio reconocerá que esa alabanza debe ser dada a Dios. Y no se trata solamente de que uno diga, oh, no, demos gloria a Dios, soli deo gloria, sino que en el corazón está eso. En el corazón está eso. Que no nos pase como le pasó a Herodes. ¿Recuerdan? Recibió alabanzas del pueblo y en vez de él retransmitirlas hacia Dios, las recibió para sí mismo y murió castigado por Dios, muerto, comido de gusanos. Versículos 3 y 4 tocan otro aspecto de la vida diaria: el enojo y la envidia. A ver, ¿quiénes aquí se han enojado? Todo, ¿verdad? Todos. Bueno, así que creo que esto es algo que nos compete. Miren versos 3 y 4. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Esto forma parte de la poesía y la literatura sapiencial hebrea, donde se comparan dos cosas malas. Y luego de la comparación se hace una comparación aún más extrema, donde se muestra una cosa más mala que esas dos que se mencionaron. Pensemos, ¿usted se imagina lo complicado que sería nadar en el mar o en una piscina profunda con una piedra de 100 kilos? Al fondo va, no importa si usted es un experto nadador, al fondo va. O si se pusiera un bulto de arena pesado y también se lanza al mar, al fondo del mar usted va. El proverbista dice que eso pasa con la cólera del necio. Eso pasa con la ira del necio cuando está en su necedad, es decir, produce efectos devastadores en él y en los que están a su alrededor. Así que el consejo implica: no provoques al necio en su ira, a ti también te va a ir mal. No provoques al iracundo, déjalo solo cuando está en su ira, apártate. Pero esto también implica que vamos a hacer caso, vamos a obedecer la invitación que la palabra nos hace de vivir bajo la influencia de la santa mansedumbre que caracterizó a nuestro Redentor. Jesucristo se caracterizó por ser un hombre manso cuando habitó en esta tierra, y nosotros como cristianos somos invitados por la palabra para vivir en santa mansedumbre, y eso implica, por un lado, nunca expresar la ira del necio en su momento de necedad, y por el otro lado, no provocar al necio a la ira. Bien, pero hay algo más. Si la ira del necio es algo pesado y desastroso, el proverbista dice que la envidia es peor. La envidia es peor, los celos. ¿Por qué razón? Porque a través de los celos y la envidia le hacemos la vida cuadritos a otras personas. ¿Recuerdan a Saúl? ¿Qué le hizo él a David? Le hizo pasar por malos ratos durante largo tiempo. ¿Por qué? Por puros celos.
por puros celos, por pura envidia. Alguien dijo, y se los leo textualmente, los celos son el pesar que el hombre siente por la prosperidad de otra persona. Son una mezcla de orgullo y malicia. Llenan al hombre de tristeza al ver la felicidad de su prójimo. ¿Por qué el envidioso es más peligroso que el iracundo? ¿Qué pasa con el iracundo? El iracundo no puede ocultar su ira. Usted la está viendo y usted huye, ¿cierto? Hasta que se calmen las aguas. No así con el envidioso. El envidioso actúa cautelosamente, te halaga, te exalta y luego te da la puñalada. Él tiende la trampa con el fin de quitarte o de dañarte aquello que le causa envidia o celos. Y recuerden que el pecado de la envidia o de los celos ha causado grandes desgracias en la humanidad. ¿Por qué Satanás tentó a Adán y a Eva? Por envidia, por envidia. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? Por celos. ¿Por qué los hermanos de José lo vendieron como esclavo? ¿Por qué los fariseos crucificaron a Cristo? Por celos, por envidia. Qué problema, ¿verdad? Muy serio, es un pecado grave. Un consejo: ¿cómo mortificamos los celos o la envidia? Cuando usted se entere que aquella persona que le cae un poquito pesada, ¿no? Que no ha sido un buen amigo o familiar o hermano o vecino, cuando usted se entera que aquel que le hizo daño le está yendo bien, ¿cómo mortificamos allí los celos y la envidia? Cuando nos enteramos que encontró un buen empleo, mejor que el que usted tiene, que sus hijos son hijos hermosos e inteligentes, que la vida le sonríe al que a usted le cae un poquito pesado. ¿Cómo mortificamos la envidia? Nos arrodillamos y le damos gracias a Dios por bendecir así a esa persona. Y le decimos: Dios, continúa bendiciéndolo de esa forma como lo has hecho. Así empezamos a mortificar la envidia y crecemos en amor humilde. Versos 5, 6 y 9. El autor toca otro tópico de la vida diaria, y es la bendición de una santa amistad. Alguien dijo que tener amigos es complejo. Tener a alguien a quien pueda decir uno: oiga, es que es mi amigo, le puedo contar todo lo que sea, es confidente y puedo tener esa confianza, no es fácil. Y miren cómo lo presenta él. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El ungüento y el perfume alegran el corazón, dice el verso 9, y el cordial consejo del amigo al hombre. Es decir, hermanos, la verdadera amistad promueve la santidad. La verdadera amistad promueve la corrección mutua. Promueve la corrección mutua. Es decir, si quiero ser amigo, debo tener la actitud humilde de aceptar la corrección que me haga mi amigo. Y algo más, si yo quiero ser amigo de otro, recuerda los amigos, por no ofender, no encubren los pecados del otro, lo confrontan. Porque si no hacen eso, en realidad, dice aquí,
no son amigos. Que cuando nos corregimos amorosamente, y en eso hay que aprender la lección. Si tú no eres amigo de una persona y tú viste un pecado en él y nunca lo saludas, y la única vez que te le acercas es para corregirle un pecado, es muy posible que tu corrección, en vez de surtir un efecto bueno, surtirá un efecto negativo. Primero hay que ser amigos. Pero dice aquí que la corrección de un amigo, obviamente, aunque sea lo más tierna que se haga, causará heridas, pero esas heridas serán para el bien, sanarán pronto y habrás crecido y ganado mucha salud. Amigo no es el que te da besos en la mejilla como Judas se lo dio a Cristo. O aquel que conociendo tus pecados nunca te dice nada a ti, pero sí se lo dice a otros a tus espaldas. Se acerca para conocer tus debilidades, pero nunca te confronta, mas sí se lo dice a otros. Eso no es amigo. Ahora, si se dan cuenta, los amigos que uno tiene en esta vida no son tantos, según esta definición. Pero no te vayas a entristecer. Si no tienes amigos, o es difícil cultivar este tipo de amistades, recuerda algo, tenemos al mejor amigo, y es Cristo Jesús. Y Él nos reprende con amor, así como hizo con sus discípulos, los regañó con una admirable prudencia, con una inmensa bondad cuando lo necesitaban. Quiera Dios que aprendamos a cultivar amistades santas, piadosas. Versículo 7, el proverbista toca otro tema. Oigan, este es un tema importante y es este. La necesidad valora el suministro. Escuchen, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Qué nos enseña esto? Que en la pobreza o en la necesidad hay algo bueno. Sí, hay algo bueno. En muchas ocasiones, la pobreza, la necesidad, es más ventajosa que la abundancia. ¿Por qué razón? Porque el pobre o el necesitado sabe disfrutar de lo poco que tiene. ¿Y eso es bueno? Claro que sí. Alguien dijo, el hambre es la mejor salsa, más que la salsa de tomate o de aguacate o de lo que sea. El hambre es la mejor salsa, dice él. El más rústico manjar mezclado con buen apetito es vianda excelente. Eso es de lo que trata aquí el proverbista. En cambio, los ricos o los que tienen mucho no aprenden a disfrutar de ello. Ni siquiera agradecen a Dios por los manjares que le da Dios. Así que el consejo es: en tu vida diaria, en ocasiones tendrás mucho, recuerda agradecer al Padre. Y en ocasiones tendrás poco, donde un poquito de agua de panela con un pan duro y un poco mohoso van a convertirse en un delicioso manjar porque hay hambre. Y agradecemos al Padre. Y de manera especial, esto se puede aplicar a nuestra vida espiritual. Recuerdan que Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Primero, creo que el enfoque principal que debemos sacar de aquí es: entre más reconozcamos nuestra pobreza espiritual, más disfrutaremos de Cristo.
más disfrutaremos de él. Versículo 8, otro tema, la inconstancia. Miren, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. ¿De qué trata esto? Que es el deber del hombre, de la persona, mantenerse en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y que solo debemos marchar cuando hayamos terminado nuestra labor o responsabilidad. Que viajar de un lado para otro o moverse de un lado para otro es como el ave que vuela lejos y deja su nido con los polluelos y lo abandona. Así que el consejo es: afírmate en aquellas cosas o en aquellos sitios donde Dios te ha puesto. Cumple tu labor y hasta que no la termines, no lo dejes. Y el mejor ejemplo es Cristo Jesús. Cristo abandonó el alto cielo, no como el ave que vuela de su nido, sino que Él vino aquí a cumplir con una labor y no abandonó la tierra hasta cuando completó su obra de redención. Que este ejemplo nos sirva de instrucción, y hasta me salió en rima. Versículo 10. Otro tema, un buen vecino. Oh, cuánto sufre uno cuando tiene malos vecinos, ¿verdad? Pero aprovechemos y cultivemos la amistad cuando tenemos un buen vecino. Estos temas también son importantes. Mira el verso 10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Construir amistades sólidas y confiables necesita tiempo. Necesita tiempo. Salomón, el que escribe aquí, y que le había escrito a su hijo que iba a ser rey esto, había cultivado amistades con los sabios. Aunque él era sabio, consolidó amistades con los sabios y ellos le aconsejaban en los asuntos del reino. Y el hijo al cual escribe esto, parece que este versículo no lo leyó, porque desechó a los amigos de su padre y quiso hacer nuevos amigos. Y lo aconsejaron mal y el resultado fue desastroso para su reino. Lo que nos dice es: las amistades probadas en el tiempo son de gran ayuda en momentos de calamidad, más que la familia que está lejos. Un buen amigo cerca es mejor en momentos de calamidad que la familia que está lejos. Es a lo que se refiere él. Y hay un texto en un libro deuterocanónico, que aquí casi nunca los mencionamos, no son palabra inspirada, ¿cierto? Pero es bueno que se lean de vez en cuando. En el libro de Eclesiástico, capítulo 19, versos 13 al 16, da este consejo que creo que es muy bueno. Oigan esto: si te cuentan algo de un amigo, pregúntale. Quizá él no ha hecho lo que dicen. Y si lo hizo, pregúntale para que no lo vuelva a hacer. Si te cuentan algo de tu prójimo, pregúntale. Quizá no haya dicho lo que le achacan que dijo. Pero si lo dijo, pregúntale para que no lo vuelva a hacer. Pregunta al amigo. Con frecuencia es pura calumnia lo que te han dicho. No creas todo lo que dicen de él. Es un consejo muy sabio, muy sabio. Versículo 11. Otro aspecto de la vida diaria, y es que discípulos sabios dan honra al maestro. Miren, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravio. Es decir, cuando el discípulo sigue la instrucción de su maestro, entonces su vida de obediencia y rectitud
dan honra a su maestro. Y en este caso, discípulo, ¿quién puede ser? ¿Un hijo? ¿Un miembro de la iglesia? Esos son discípulos. Un estudiante con su vida obedeciendo los principios que le han dado sus padres, sus pastores, sus maestros, terminan honrándolo. Versículo 12 y 13, otro tema que se ha tocado muchas veces, no voy a explicarlo, y es la prudencia frente a la fianza, frente al ser fiador. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. No hay mucho que decir porque ya hemos hablado mucho. ¿Qué significa esto? Es de sabios seguir los consejos. Y es de sabios aprender de las experiencias de otros. Por lo tanto, si tú has visto cómo a tu amigo, a tu vecino, al hermano cercano le ha tocado pagar la deuda de otro porque salió fiador de él, entonces aprende la lección. Cuando vayas a salir fiador de otra persona, calcula cuánto te costará. Porque es muy posible que te toque pagar. Yo no digo que no salgas fiador, pero si lo haces, calcula cuánto es lo que tienes que pagar, porque muy probablemente te tocará. Bien. Versículo 14. Trata de esas alabanzas sospechosas. Dice el verso 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Lo voy a explicar de una forma sencilla. El que aprovecha la oportunidad para ganar, cuando dice de madrugada, para adelantarse con el fin de ganar la confianza de un superior o de una persona de la cual puede sacar provecho, y usa alabanzas, palabras halagüeñas, aduladoras, palabras altisonantes. En paisa le decimos lambonerías. Dice, Dios se encargará que se descubra sus perversas intenciones, y el bien que pretendía alcanzar con su salamería se convertirá en maldición. Así que, cuidado, en nosotros ser los salameros, o en que cuando alguien venga y nos alabe mucho, entra en sospecha. Entra en sospecha. Versículos 15 y 16, un tema difícil, la mujer rencillosa. Dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. De esto también el proverbista ya ha hablado varias veces. Lo explico brevemente. Tener un vecino rencilloso, rencilloso es alguien conflictivo, alguien rencoroso, problemático. Tener un vecino rencilloso es como tener un aguacero fuera de tu casa. ¿Qué pasa cuando estás fuera de tu casa y llueve? Te refugias en tu casa. Pero aquí el problema es más grande, porque el aguacero está dentro de tu propia casa y ya no tienes para dónde ir. Ese es tu último refugio. Eso es cuando se vive, puede ser con una esposa o con un esposo rencilloso.
En ese caso, entonces, el consejo implícito es: llénate de paciencia. En ese caso, porque tú no te puedes ir de tu casa. No vas a abandonar a tu esposa o a tu esposo. Llénate de paciencia. Ora mucho a Dios. Acude a su misericordia para que soportes a una esposa o a un esposo en esa condición. Esa es la invitación implícita de este consejo. Versículo 17, otro tema. Y es como un amigo ayuda a otro, especialmente a crecer en lo espiritual y lo moral. Verso 17, hierro con hierro se aguza, es decir, se afilan. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Una vez más el tema de la amistad. Y es que dice aquí que la amistad real debe tener como uno de sus fines glorificar a Dios trabajando para que mis amigos se afinen espiritualmente, para que en ellos pueda crecer toda gracia, para que refleje más el carácter de Cristo, para que se produzca y se manifieste más el fruto del Espíritu, para que sean maduros en la fe, para que mortifiquen el pecado, para que amemos cada vez más a Cristo y a la iglesia. Por eso, vuelvo a insistir, es importante desarrollar amistades cristianas verdaderas, donde vamos a afinarnos para que cada día seamos más como Cristo. ¿Tenemos esa clase de amistades? Dios quiera que sí. El verso 18 habla de la fidelidad en el trabajo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Escuchen. Por muy humilde que sea la labor o el empleo que yo tengo, si se hace con fidelidad, tendrá sus réditos. Si se hace con fidelidad, traerá sus frutos. Así el jefe o el empresario de donde yo estoy trabajando nunca me dé ningún reconocimiento por lo que yo hago con fidelidad, Dios lo dará. Él se encargará. Porque la Biblia dice que debemos trabajar para los hombres como si lo hiciéramos para Dios. Y esto implica hacerlo sin quejas, sin justificaciones para no hacer bien el trabajo. Recuerda, la fidelidad en lo poco nos llevará a mejores puestos y mejores lugares. Las quejas y la mala labor no solo te conducirán a la mediocridad en la clase de empleo que encuentras, sino que te llevará, si no te arrepientes y cambias ese rumbo, a encontrarte con el juicio divino. Versículo 19. La semejanza del corazón humano, que por cierto nos lleva a ser humildes. Dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Que así como cuando uno se mira en un espejo y lo que ve es el rostro de un hombre, de una persona, de igual forma cuando veo al resto de los humanos, me estoy viendo a mí mismo, son un reflejo de mí mismo. Y esto creo que tiene como fin conducirnos a la humildad. ¿Conociste a un hombre malo y perverso siendo juzgado y condenado a 50 años de cárcel por un crimen? Bueno, mira, no te apresures. Él es un reflejo de ti. Solo que en el caso de él, la gracia del Señor no obró restringiendo tanto la expresión y la manifestación del mal con el cual nació, y en tu caso sí. Pero es lo mismo. Así que cuando veamos la maldad en el rostro de otras personas, recordemos esto,
que nosotros también nacimos en pecado. Y oremos por ellos, para que Dios tenga misericordia y los convierta. Y por nosotros mismos, para que Dios nos guarde de caer en esos pecados. Eso es lo que significa este texto. El verso 20, un tema importante, el hombre insaciable. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Pregunto, ¿ustedes han conocido a alguien que el Seol o el sitio de los muertos lo devolvió y dijo, no, es que ya estoy full, ya no acepto más muertos? Nunca se sacia, o sea, siempre hay espacio. Entre más muertos haya, mejor. Luego en el capítulo 30, verso 15, nos va a decir que el Seol, el lugar de los muertos, siempre dice, dame más, vengan almas aquí. Bueno, igualmente el corazón del hombre, representado en este texto por los ojos, es tan insatisfecho cuando no tiene a Cristo que siempre desea cosas nuevas. Y entre más cosas nuevas tiene, la insatisfacción crece más y quiere más y quiere más. ¿Por qué? Porque el alma humana ha sido creada para que experimente satisfacción únicamente en la comunión plena con su Creador, con Dios. El alma sin Cristo nunca está satisfecha. ¿Quién podrá con su presencia, dice un himno, impartir satisfacción? Solo Cristo y su clemencia pueden llenar mi corazón. Versículo 21, esto sí es común, la prueba de las alabanzas. Miren, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Las piedras preciosas pueden ser imitadas. Hay otras piedras que pueden parecerse al oro o a la plata. ¿Cómo se encarga el joyero de certificar, de verificar que eso que venderá como plata o como oro realmente lo son? Pasándolos por la prueba. Y la prueba especial para estas piedras es el fuego. Aquí cuando dice el crisol es un recipiente de una loza muy fina que resiste el fuego. Allí meten el oro y la plata a una temperatura muy alta. Y si el oro y la plata no conservan sus propiedades, entonces sí son oro y sí son plata. Y si no, se van a fundir. Bueno, dice el proverbista que de igual manera la humildad del hombre, la humildad de la persona se prueba como, no diciendo, oye hermano, vamos a imitar a Cristo, quien era humilde. Sí, hay que hacerlo, pero un día Dios te mandará una prueba para ver si eres humilde o no. Te vas a dar cuenta si la humildad es oro o plata o es escoria. Y una de las pruebas más fuertes son las alabanzas. Oh, pastor, qué estudio tan hermoso. Nunca había escuchado de manera tan clara una explicación de Proverbios 27. Bueno, eso es como meterme en un horno a 300 grados o más. Recordemos a Herodes, el que murió comido de gusanos, no resistió el fuego de las alabanzas. Quiera Dios que cualquier alabanza que recibamos nos lleven a retransmitírselas a Él y a depender de Él. Y cuando hacemos esto,
La gloria de Dios brilla más en nuestras vidas porque somos oro fino, somos plata fina. Y de vez en cuando Dios envía esas pruebas. Verso 22. El necio incorregible. El necio incorregible. Dice, aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Cuántos aquí han visto cómo se pilaba, porque no creo que ya no se hace así, el maíz, el arroz, que lo metían en un mortero gigantesco y tomaban el pilón, o no sé cómo es que ya no me acuerdo, con lo que le daban, ¿verdad? Bueno, si tú haces eso, si el maíz está demasiado seco, él salta, ¿cierto? Bueno, esto es a lo que se refiere aquí. Que si nosotros no trabajamos desde temprano en nuestras vidas, cada vez que Dios nos habla y confronta nuestro pecado para obedecerle, vamos a crear como una concha, una caparazón tan dura que cuando Dios nos maje por medio de las pruebas, en vez de que nuestro orgullo se quebrante, vamos a saltar y no pasará nada en nuestras vidas. Y que eso nos recuerde en el caso de la crianza de nuestros niños. Entre más tiempo dejes pasar para instruir y disciplinar a tus niños, esa concha o esa caparazón de la dureza del corazón será más dura. Y cuando ya tú quieras usar la vara o la instrucción, va a suceder lo que este texto dice y va a ser demasiado tarde. Y del verso 23 al 27, aquí trata de algunas preocupaciones domésticas. Miren, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. En esta última sección, el proverbista aconseja sobre la diligencia en nuestros negocios. Todo eso forma parte de la vida sabia. No somos ascetas que hacemos un voto de pobreza y nos ocultamos por allá en unas cuevas. No. El proverbista nos dice, ustedes como cristianos viven su vida diaria. Si es empresario, sigue siendo empresario. Usted debe ser diligente en los negocios que Dios le da, porque a través de esos negocios usted alcanza el sostenimiento para usted, el sostenimiento para los suyos. Ojo, hay de aquel que gane plata y lo use solamente para su bienestar y descuida a su esposa o a sus hijos. ¿Cómo somos diligentes? Primero, el proverbista aconseja que atendamos personalmente los negocios. Creo que hay un dicho, no sé si aquí lo conocen, creo que dice, el ojo del dueño engorda al buey. Bueno, eso es lo que él dice aquí. Usted tiene una empresa, un negocito, lo que sea, supervíselo. Vea que todo marche bien, porque una empresa próspera puede caer en ruinas si su dueño la descuida. Y segundo consejo es que usemos el fruto de nuestro trabajo sabiamente. El sustento nuestro, el sustento de los nuestros, pagarle a los empleados puntualmente y también pagar a los acreedores y ahorrar algo para que tengan capital para continuar alimentando a la empresa. Si todo esto se hace bien, la empresa marchará bien. Que los malos resultados
en nuestros negocios se deben a que en parte no sabemos administrar. Y no importa lo grande o lo pequeño que sea, Cristo mismo nos enseñó que no podemos empezar una empresa sin antes presupuestar y hacer planes. ¿Y cuál es la empresa más grande a la cual nos ha llamado Dios? Al avance del reino de Jesucristo. Seamos diligentes entonces en aquellas responsabilidades que Cristo nos ha dado en su iglesia para cumplirla y para que ella abunde en frutos para la gloria de Dios. Y concluyo diciéndoles esto. Recordemos estos principios y consejos de este libro. No solo se enfocan en los asuntos espirituales o religiosos, sino que tocan toda la vida cristiana. La fe cristiana bíblica no hace una separación entre lo religioso y lo secular. No, toda nuestra vida debe estar centrada en Dios. Toda nuestra vida debe estar centrada en Jesucristo. Y lo que siempre hemos dicho, Jesús es el hombre sabio. Él fue el hombre sabio, según el corazón de Dios. Perfecto en todas las cosas que se han dicho aquí. Y recuerda esto, solo en Él encontraremos la fuerza para andar en el temor de Dios y en estos principios. Hemos fallado. Sí, en casi todo lo que hemos visto hoy, en Cristo hay perdón, en Cristo hay reconciliación y en Él está la fuerza y el poder para hacer y hacer esto que Dios nos dice. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estos consejos sabios. Ayúdanos a andar en sabiduría, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén.